Hola, ¿cómo les va? Bueno, nos volvemos a encontrar. ¿Cómo les está yendo en el curso? ¿Están pudiendo entender los temas? ¿Están pudiendo hacer los ejercicios? Por favor, no olviden que tienen un foro para hacer preguntas y les van a contestar, así que es importante que los usen, ¿sí? Que usen los foros. Entonces, bueno, es una forma más, es una facilidad más para que ustedes puedan subsanar todas sus dudas y aprender bien los temas. Así que bueno, para los que todavía no han escuchado mi voz, les cuento que yo soy Irma Smith. Soy profesora, trabajo en la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco. Bueno, el módulo que nos convoca hoy es el módulo de geometría analítica. Bueno, muy bien. ¿Qué se ve en la geometría analítica? Bueno, vamos a analizar cuestiones inherentes al plano coordenado. O plano cartesiano también se llama en honor a René Descartes. René Descartes es un matemático francés que nació en 1596 y falleció en 1650. Y bueno, todo su trabajo en el plano fue muy importante, es por eso que se llama el plano cartesiano. También otro matemático, Fermat, más o menos por la misma época, estuvo trabajando en geometría analítica. Pero bueno, como son estas cosas siempre, ¿no? El que llega primero es el que después se recuerda. Muy bien. ¿A qué llamamos plano coordenado? Muy bien, en el plano nosotros vamos a tener dos ejes, el eje X, que crece hacia la derecha, y que es el eje horizontal, y el eje Y, que es el eje vertical, que crece hacia arriba. Estos dos ejes dividen el plano en 4 cuadrantes. Los ejes se cortan en el origen, en el punto 0, 0, se cortan a 90 grados, ¿sí? Los 4 cuadrantes, el primer cuadrante es este cuadrante que estoy señalando, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Esto gira en sentido contrario a las agujas del reloj. Bueno, el eje X también se llama eje de las abscisas y el eje Y se llama eje de las ordenadas. Entonces, muy bien. Entonces, me faltó decir que los puntos que se localizan sobre los ejes coordenados no se asignan a ningún cuadrante. Claro, es un punto que pertenece al eje X, es un punto que pertenece al eje Y. Cada punto en el plano va a estar perfectamente ubicado, ¿sí? Por ejemplo, el punto 1, 3 es una unidad hacia la derecha del 0 y 3 unidades hacia arriba en el eje Y. El primer número es la coordenada en X y el segundo número es la coordenada en Y. Entonces 1, 3 está perfectamente ubicado en el plano porque es 1 según X y 3 según Y. Es muy distinto del punto 3, 1, que sería 3 unidades en X y una unidad en Y, que estaría ubicado acá donde está la manita. Muy bien, los puntos sobre el eje X van a tener coordenada en Y 0, ¿sí? Obviamente están en Y igual a 0. Los puntos sobre el eje Y van a tener coordenada en X 0. Por ejemplo, acá estaría el punto 0 menos 2. Muy bien. Hacia la izquierda
del 0 vamos a tener todos los puntos negativos de x. Entonces, punto menos 2, 2, menos 2 negativo en x, ¿sí? Son 2 unidades a la izquierda del 0 y 2 unidades hacia arriba. Mientras que el, por ejemplo, menos 2 o menos 3, como está acá, menos 2, es en el tercer cuadrante. Son 3 unidades a la izquierda del 0 y 3 unidades hacia abajo del 0 en y. Menos 3, 3. Entonces se juntan esta línea con esta línea, en la intersección está el punto. Muy bien, y acá hay un error. No hay ningún error. 2 unidades a la derecha del eje X, 2, y 4 unidades hacia abajo conforman, hacia abajo en el eje Y, conforman el punto 2, 4, 2 menos 4. Entonces, cualquier punto en el plano coordenado se puede ubicar por medio de un único par ordenado, el punto A, B. Entonces, el primer número A se llama coordenada en X o abscisa del punto P y el segundo número B se llama coordenada en Y de P o ordenada de P. Muy bien. Vamos a ver, gráfica de regiones en el plano coordenado. Esto es interesante. Por ejemplo, todas las regiones, o sea, vamos a representar estas 3 regiones. Entonces, graficar la región conformada por todos los puntos donde X es positivo. Bueno, ¿cuál va a ser? Acá lo muestra el gráfico, ¿sí? En realidad era mayor o igual que 0, no solamente positivo, sino que también tomaba el 0. X mayor o igual que 0. Entonces, todos los puntos que cumplen esa condición van a estar desde el eje Y hacia la derecha. Todos estos puntos van a tener coordenada en X positiva y en el eje Y 0. Entonces, si unimos el eje Y con toda esta región del plano, corresponde a este conjunto. Todos los puntos X y pertenecientes al plano tal que X es mayor o igual que 0. ¿Cuáles son todos los puntos pertenecientes al plano tal que Y sea igual a 1? Y bueno, trazamos una línea igual a 1. X puede tomar cualquier valor. Todos estos puntos X y acá, tienen ordenada 1 o tienen coordenada en Y 1. El menos 2, 1, menos 1, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, todos. Entonces, esta es la gráfica de este conjunto. Todos los puntos del plano tal que Y sea igual a 1. Muy bien, y nos queda analizar este que conlleva valor absoluto. ¿Qué era el valor absoluto? Valor absoluto es la distancia al 0. Acá, valor absoluto de Y menor que 1. ¿Cuáles van a ser los puntos que están a una distancia de 0 menor que 1? Y todos los puntos que están antes del 1 y después del menos 1. Acá tenemos Y. Acá está menos 1, acá está 1. Todos estos puntos van a tener una distancia al 0 que es menor que 1. Sin tomar el valor 1 y sin tomar el valor menos 1. Por eso las líneas están punteadas. Pero todos estos puntos tienen la ordenada o tienen la coordenada en Y menor, con su valor absoluto menor que 1. Es decir, están a una distancia del 0 que es menor que 1. Entonces, este conjunto, el conjunto de todos los pares ordenados, tal que el módulo de Y, el módulo de la coordenada en Y, es menor que 1, es justamente esta franja que está
pintada acá, entre menos 1 y 1 de i. Bueno, muy bien, ¿se entendió? Vamos a ver cuál es la fórmula para la distancia entre dos puntos. Tenemos dos puntos, el punto A de coordenadas x1 y 1 y el punto B de coordenadas x2 y 2 en el plano. Entonces, la distancia entre estos dos puntos, nosotros podemos pensar que entre que estos dos puntos y un punto C, que está aquí a 90 grados formando un ángulo rectángulo, o sea, forman un triángulo rectángulo. Entonces, la diferencia, ¿cuál es la distancia entre B y C? Bueno, esta distancia está dada, o sea, tienen la misma abscisa. Entonces, esta distancia va a estar dada por la diferencia entre las ordenadas, entre I2 e I1. Esta distancia es I2 menos I1. ¿Por qué se toma en valor absoluto? Bueno, porque B podría estar acá abajo, ¿ok? Entonces, la distancia siempre es positiva. Entonces es, en valor absoluto, I2 menos I1. ¿Y cuál es la distancia entre C y A? La coordenada en I es la misma, entonces la distancia va a estar dada por la diferencia de las abscisas. O sea, va a ser x2 menos x1. Entonces, obviamente también está en valor absoluto porque C podría estar de este lado también, ¿no? Entonces, la distancia es, o sea, esta diferencia es x2 menos x1. Y en forma general en valor absoluto. Si nosotros sabemos que tenemos estos valores, o sea, cuando x1 y 1 y x2 y 2 tomen valores numéricos, si esta es la situación, no hace falta tomar el valor absoluto, porque acá sabemos perfectamente que i2 es mayor que i1, y acá sabemos perfectamente que x2 es mayor que x1. Pero en términos generales, no es así. Entonces, bueno, acá tenemos los dos catetos de un triángulo rectángulo perfectamente identificado. Si nosotros queremos calcular el valor de este segmento, y bueno, tenemos un teorema muy famoso, que es el teorema de Pitágoras, donde dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, de allí nosotros vamos a poder despejar el valor de la hipotenusa, o sea, el valor de este segmento. A ver. Entonces, el valor de la hipotenusa es la distancia entre A y B. A ver si puedo dejar las dos cosas. No, no llega a dejar las dos cosas. Entonces, es la distancia entre A y B. Esto al cuadrado va a ser el cuadrado de este cateto, i2 menos i1 al cuadrado, más el cuadrado de este cateto, x2 menos x1. Eso es la hipotenusa al cuadrado. Si queremos despejar la hipotenusa, es la raíz cuadrada de todo lo que dije antes, o sea, es la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más i2 menos i1 al cuadrado. En esta circunstancia, al estar elevado al cuadrado, no podemos olvidar de valor absoluto. ¿Por qué? Porque al estar elevado al cuadrado, ya el hecho de que x2 sea mayor o menor que x1 no afecta. Porque siempre elevado al cuadrado, el mismo número positivo o negativo da lo mismo. Entonces, la distancia entre los puntos A y B en el plano es la raíz cuadrada de el cuadrado de la diferencia de sus abscisas más el cuadrado de la diferencia de sus ordenadas. Vemos un ejemplo cortito. Por ejemplo, si los puntos son 1 menos 2 y Q, a ver, tenemos entre P y A. P es 1 menos 2 y A es 5, 3. Bueno, C toma 5 menos 1,
5 menos 1 elevado al cuadrado más 3 menos 2 elevado al cuadrado y eso nos da la raíz de 41. Si calculamos la distancia entre Q y A, nos va a dar, bueno, la diferencia de las abscisas y la diferencia de las ordenadas nos va a dar la raíz de 45. Quiere decir que la distancia entre P y A es menor que la distancia entre Q y A. Muy bien, dicho esto, damos por finalizado el primer videíto. Nos vemos en el que sigue. Muchas gracias.